Este programa es clasificación A. Puede ser visto por toda la familia. Boreal Televisión presenta Bienvenidos a Salud a la Carta. Hoy conoceremos las causas, consecuencias y tratamiento de las alergias en los niños, los problemas que causan tanto en el espectro respiratorio, en la parte gástrica y los eczemas que pueden causar en la piel de los infantes. Para ello conversaremos con el doctor Carlos Gennaro, quien es alergólogo, inmunólogo, y nos dirá qué debemos hacer cuando el niño no puede recibir lactancia materna al nacer y esta debe ser sustituida por lactancia artificial. A veces problema de intolerancia también, que a veces se confunde con los problemas de tipo alérgico. Entonces hay que saber diferenciar, porque a veces la gente la etiquetan de alérgico por ejemplo, a la leche de vaca. Y las alergias a la proteína de la leche de vaca son una patología que tiene cierta sintomatología o una clínica que puede empezar con problemas gástricos como cólico, diarrea, flatulencia en el niño, a veces produce reflujo gastroesofágico, que es ese niño que buchea con mucha frecuencia, o cuando ya tienen antecedentes que le han cambiado una u otra fórmula para bebé, y a veces la sintomatología a nivel de piel, que produce una piel áspera, eczema con lesiones en los pliegues de los brazos, en el cuello, en la cara. A veces nacen como con una dermatitis a nivel del cuero cabelludo, o dermatitis seborreica, lo cual son síntomas o clínicas de problemas de este tipo, porque no solamente la parte de la piel, sino también tiene la esfera gástrica, que es muy diferente cuando una persona es intolerante al azúcar de la leche, que es la lactosa. Tienen muchos síntomas en común, pero el mecanismo fisiopatológico por lo cual se produce es diferente. ¿Hasta qué punto la parte hereditaria influye en la predisposición que pueden tener los niños a padecer de alergias? Las alergias tienen un componente heredofamiliar, pero a veces, a pesar de la genética, suele ocurrir que a veces muchachos no tienen ningún tipo de problema alérgico. ¿Está bien? La otra patología que se ve, que a veces la gente consulta por cuadros recurrentes de tos, predomina a veces nocturno. Siempre hay que tener diagnósticos diferenciales porque puedes tener una condición alérgica, pero aunado a eso también una de las patologías que se está viendo con mucha preocupación últimamente, sobre todo por el abuso del tetero, del biberón, de la mamila, es el reflujo gastroesofágico. Entonces a veces son esos niños que son tosedores a predominio nocturno, dependiendo de la fórmula, y a veces que la gente se pone a inventar con la fórmula láctea y agregas a veces cereales. Entonces hacen aquellas fórmulas espesas que el tetero, todavía el muchachito tiene 2, 3 años y todavía le están dando un tetero en la mañana, un tetero a mediodía, un tetero en la noche. ¿Está bien? Cuando ya a esa edad ya deberías estar dejando de tomar la ingesta por lo menos del biberón. Si vas a tomar por lo menos leche en un vaso, no para acostarse, porque ya por gravedad, cuando el niño se horizontaliza también, eso al acostarse, por simple gravedad tiende a regurgitar el biberón. Según la Organización Mundial de la Salud y los pediatras, los niños cuando reciben lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida exclusivamente, es entonces posterior a esta etapa que debemos introducir otros alimentos, entre ellos el huevo y el pescado, que son sumamente alergizantes. Que después de los 6 meses, que ya se considera que ya está bien maduro el sistema tanto digestivo como inmunológico, puedes empezar introduciendo por lo menos la yema del huevo, porque la parte más alergizante es la clara. La clara. Entonces puedes empezar ahí, o si eres más conservador, después del año. ¿Cuáles son los síntomas de los niños y niñas alérgicos? ¿De qué debemos estar pendientes los padres? Recordemos que las alergias no es más que sinónimo de inflamación, llámese a nivel de piel o a nivel respiratorio, donde te afecta la vía aérea. Cuando tú hablas de rinitis, tienes problemas de la mucosa nasal, te puede afectar los ojos, porque hay personas que desarrollan rinoconjuntivitis alérgica. Al afectarte la conjuntiva, aquel niño que estornuda mucho,
vive dándose en los ojos, vive dándose en la nariz, que es lo que llaman el saludo alérgico, o se vive rascando la garganta, o le pica el ojo, tiene prurito en los oídos también, o si no a nivel ocular. Vamos a conocer ahora en qué consisten las pruebas alérgicas para saber cuáles son los elementos que pueden causar alergias en nuestros niños. Se hacen en sangre cuando son niños muy pequeños o cuando usted tiene un problema dermatológico en la cual no puedes pincharle la piel. El pinchazo, porque la gente a veces va a la consulta y dice, no, que lo van a maltratar y pobrecito. Normalmente hay varios tipos de formas de hacerlo, a veces se hace con una lancetica o lo que llaman el prick test, que es en la espalda, o se puede hacer en los brazos dependiendo de la edad del niño. Se puede hacer a partir del año y medio de edad, dependiendo, porque en la piel a veces la respuesta no es tan buena cuando son muy pequeñitos. Pero hay niños a veces que son tan alérgicos que a pesar de la corta edad, uno le hace los pricks y responden a los antígenos. ¿Está bien? Pero haces un confirmatorio, haces uno en sangre, si tienes la duda puedes hacer la prueba cutánea cuando esté un poquito más grande. Pero se recomienda de los 24 meses en adelante, la prueba cutánea. Dependiendo de lo que te reporte, se hacen pruebas para el ambiente y pruebas para los alimentos. Entre los alimentos más frecuentes, lógicamente, se incluye la leche, el huevo, el trigo. Por lo menos nosotros no tenemos tantos problemas, por ejemplo, en el caso de la mantequilla de maní. En los Estados Unidos es frecuente el problema con la mantequilla de maní. Cuando se indica ya el tratamiento para los niños alérgicos o pacientes asmáticos, ¿es realmente cierto que estos medicamentos pueden causar efectos secundarios en nuestros niños? Sí, es así en el paciente que tiene un asma ya crónica, y hay unos criterios que se llaman los criterios de Gina. Y el paciente que hace crisis de asma a repetición, ¿cómo a repetición? Incluso 2 crisis semanales o semanalmente hace crisis, ese paciente necesariamente va a estar recibiendo esteroides permanentemente. Y ahí sí hay una razón del vulgo o del pueblo decir, porque los esteroides tienen una desventaja, ellos retienen líquido y si lo usas por tiempo muy prolongado puedes provocar un síndrome que se llama síndrome de Cushing, lo que llaman la gente cara de luna. Entonces, en ese sentido tienes que tener mucho cuidado también con el uso de los esteroides. Vamos a la pausa publicitaria. Al regreso, cuando desaparece con la edad es porque los alergenos, lo que te produce el asma, te has puesto en contacto tantas veces con él que te inmunizas en forma natural. conoceremos las cirugías más comunes que son practicadas en los niños. Aquí está nuestra oferta programática para su diversión y entretenimiento. Quédate en Boreal Televisión, Voz Dominicana.
su casa hay pacientes asmáticos, entonces presten muchísima atención a las recomendaciones para cómo mantener la higiene y la limpieza en el hogar. En la casa debes evitar barrer con escoba, sino barrer con coletos húmedos, de tal manera no levantar polvo. El ventilador es sumamente dañino porque lo que hace es levantar polvo en estos casos. En el niño debes evitarle los peluches en los cuartos porque el peluche también acumula mucho polvo, al igual que los libros. Los libros viejos que estando en el cuarto de un niño, cuando tú lo abres, uno mismo cuando lo abre que tiene mucho tiempo se usa, uno dice, huele mal el libro. Es precisamente ácaros que tienen esos libros y debes quitársele todo eso de los cuartos de los chamacos. Por ejemplo, el paciente que es alérgico, si tiene alfombra, existen productos para eliminar los ácaros de la alfombra, hacer nunca la limpieza delante de esta persona, eliminar los peluches de la habitación cuando se sospecha que es alérgico, tener cuidado con el control de la humedad y los hongos. Está bien, si es en época de primavera, existen los calendarios polínicos para que esta persona esté al tanto de eso. Lógicamente, el asma ha ido en aumento a medida que nos vemos con la contaminación, el modo de vida también, y bueno, existe la predisposición a que a veces los niños son asmáticos, se pueden manejar como toda enfermedad crónica. Es bueno cultivarle la parte preventiva, la parte del deporte, evitar el sedentarismo. Lógicamente uno de los deportes que uno siempre recomienda para los asmáticos es la natación. ¿El asma es una enfermedad para toda la vida o puede desaparecer con la edad? Cuando desaparece con la edad, te digo porque yo fui asmático, ¿verdad? Cuando desaparece con la edad es porque los alergenos, lo que te produce el asma, te has puesto en contacto tantas veces con él que te inmunizas en forma natural. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces con el paciente asmático? Que lo manejamos desde el punto también inmunológico a través de la vacunación. Todo paciente asmático después de los 3 años, yo generalmente lo mando a que le hagan las pruebas alérgicas. Vemos cuáles son los alergenos, o sea, cuáles son las cuestiones que le hacen daño a este paciente, bien sean ambientales o bien sean alimentarias. Existen las pruebas alérgicas o determinación de IgE sérica que te da como una idea de qué tan elevado está, porque esa es la sustancia que media las alergias. Pero se pueden hacer específicas. Hay unos paneles que vienen ya listos para perro, para gato, ácaros, hongos, chiripa. La cucaracha es un alergeno frecuente en nuestros hogares. Está bien, y las chiripas pueden desencadenar asma. ¿Cuáles serían las principales complicaciones que requieren cirugía en los recién nacidos? En el recién nacido, bueno, uno es la enterocolitis necrotizante, sobre todo en los niños prematuros, en donde a veces hay que hacer colostomías. O sea, ¿qué es la colostomía? O sea, sacar una parte del intestino, en el colon, o incluso a veces puede ser hasta parte del ileum, para que el chavalito haga evacuaciones contra natura, porque es a través de la pared abdominal. Otra patología es el colon aganglionar, o sea, el megacolon congénito, en donde hay una parte del colon que no tiene inervación, o sea, no tiene nervio, de tal manera que esa parte no se contrae y no puede evacuar el paciente y se va distendiendo y ese eventualmente, dependiendo del grado, el tamaño de la zona del colon que no tenga inervación, habrá que hacer una colostomía a ese paciente, porque hay unos que llaman de colon ultracorto, que pasa desapercibido y el niño incluso a veces llega a grande, pasa una semana, 15 días sin evacuar y nadie se ha dado cuenta que lo que tiene es un megacolon congénito, de los que llamados ultracorto. El otro es la atresia de esófago. Los chamacos que nacen con una discontinuidad en el esófago y hay que operarlo al nacer y tratar de pegar ambos cabos, si se puede, del esófago para que pueda realmente el chamaco alimentarse, o eventualmente hacer una gastrotomía para ver si se puede en un segundo tiempo tratar de llevar los cabos del esófago a pegarlos a través de la cirugía. O sea, generalmente la mayoría de los casos que ameritan intervención de emergencia son malformaciones congénitas. Otra de las cirugías frecuentes en los niños son las hernias umbilicales, las cuales representan 20% de incidencia en los infantes. Mientras más grande el cordón umbilical es,
el defecto que queda ahí, queda como, yo digo, una hernia fisiológica en los primeros meses. Eso generalmente tiende a cerrarse. La mayoría de los chamacos, a los 2 años ya esos defectos han cerrado. En el poco número de casos que quedan, es los que van a cirugía, generalmente después de los 2 años. Yo digo que después de los 2 años las hembras, y los varones pueden esperar un poco más de tiempo. Las hembras porque las hembras van a tener una condición especial después, que es el embarazo, que pudiera una hernia, si tú retardas mucho en corregirla, se puede reproducir durante el embarazo. Las otras son las hernias inguinales. Las hernias inguinales sí ameritan un tratamiento diferente. Las hernias inguinales deben intervenirse y corregirse al diagnosticarse. ¿Por qué? Porque ellas son las que están expuestas más a que se atasquen o se estrangule, porque se puede meter ahí intestino. Yo he visto ovario metido en una hernia inguinal en niñas. Se puede meter epiplón, que es lo que cubre la parte de las vísceras por dentro. Y las hernias inguinales sí deben ser, al diagnosticarla, se hacen los exámenes preoperatorios y ese paciente debe ser operado a cualquier edad al diagnosticarla. Durante los primeros años de vida, los varones pueden ser circuncidados, bien sea por razones de tradición cultural que van pasando de generación en generación o para prevenir enfermedades a futuro en los genitales. Se ha demostrado que el carcinoma de pene, ¿verdad?, es menos frecuente en los pacientes que son circuncidados que en los que no son circuncidados. Por alguna razón se dice que el esmegma pudiera ser un condicionante, primero de infecciones crónicas, ¿verdad?, balanoprepuciales, y lo otro ser condicionante también de carcinomas de pene. Entonces, yo sí estoy a favor realmente de la circuncisión, y no por motivos de tipo religioso, sino incluso hasta por motivos de tipo de higiene. A continuación conoceremos las vacunas que deben recibir los niños en los primeros años de vida y cuáles son esas vacunas nuevas que existen para protegerlos de enfermedades en el futuro. Bueno, fíjate una cosa, hay dos criterios. Los norteamericanos estiman que desde los 9 años adelante debe colocarse la vacuna de VPH. Fíjense cómo cambian los criterios. Aquí está nuestra oferta programática para su diversión y entretenimiento. Quédate en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. La
vacunación de los niños en ocasiones obedece a una decisión de los padres. Si usted es de los que cree en las vacunas como proceso de inmunización de los infantes, preste muchísima atención. El esquema de la OMS es claro. El niño al nacer, o sea, debe colocarse la hepatitis B y la BCG, o sea, el bacilo de Calmette-Guerin, que es el de la tuberculosis, al nacer. El niño cuando ya está en los 2, 4 y 6 meses de edad, se le debe colocar la pentavalente o hexavalente. La pentavalente tiene difteria, tétano, toferina, el hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. Aparte de eso, tienes que colocarle la polio, o sea, igualito 2, 4, 6 meses. La polio oral, la que colocan acá, yo recomiendo siempre la polio intramuscular, que es la Sabin, la tipo sal. Se le debe colocar el rotavirus. Hay dos esquemas de rotavirus, 2, 4 meses o 2, 4, 6, que es para prevenir las diarreas por virus, que es rotavirus. Y se le debe colocar la antineumococo, también a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo al año después de esta tercera dosis. Se le debe colocar la meningococo, generalmente se le coloca entre los 4 y los 6 meses la primera y 2 meses después la segunda dosis. Estas son el primer esquema, porque al año se le debe colocar la triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Pero junto con eso debe colocársele una que no está dentro del esquema venezolano, pero debe colocarse, que es la hepatitis A, que parece mentira, es más frecuente en nuestro medio que la hepatitis B y se previene con una vacuna. Lamentablemente no hay en el país ahorita hepatitis A. Y la otra es la varicela, que se coloca al año, con un refuerzo al año, que es la llamada lechina, que es indispensable colocarla por lo siguiente, y tenemos ya como 3 años que no entra la varicela al país, porque te protege en el 86% de los pacientes que se le coloca, que no le va a dar el varicela. Y en el otro 14%, si le llegara a dar, le va a dar unas 4 pepitas y más nada. O sea que en un 100% de los casos protege que no va a pasar ni siquiera una moderada, se quedará en una leve. Entonces, es importante. Otra vacuna que se coloca es la vacuna de la influenza. La influenza estacional se coloca a partir de los 6 meses y esa tiene ahora, es una triple, porque te trae la vacuna H1N1, H2N5 y el virus de la influenza B, que es el que es realmente estacional. Ese se coloca cada año, debe colocarse la vacuna de la influenza. A partir de los 6 meses, un refuerzo de los 2 meses y después cada año debería colocarse un refuerzo de la influenza estacional. Después vienen los refuerzos a los 4 o 5 años, que son de las mismas vacunas pentavalente, polio y todo eso. Y hay que tener presente que al año debe colocarse también la vacuna de la fiebre amarilla. Este programa se lo hemos dedicado a los niños y niñas de Latinoamérica. Sin embargo, el cambio social nos hace preocuparnos por la aplicación de algunas vacunas que pudieran ser consideradas solo para adultos, como la del VPH o virus de papiloma humano, y pensar qué se puede hacer para prevenir la transmisión de este virus en los infantes. Hay dos criterios. Los norteamericanos estiman que desde los 9 años en adelante debe colocarse la vacuna de VPH. Es cómo cambian los criterios. Pero la Academia Americana de Pediatría recomienda que a partir de los 12 años y hasta los 25 años de edad debe colocarse la vacuna de VPH con los 4 serotipos que son más cancerígenos. Entonces debe colocarse de rutina. ¿Por qué se recomienda? Porque cada día el mito de la sexualidad ha ido cambiando y vemos que los chamacos tienen relaciones sexuales a edades más tempranas. O sea, de tal manera que la educación sexual debe comenzar a edades más tempranas con nuestros hijos o nuestros familiares, porque no están exentos de que problemas tan graves como el VPH, pero no solamente el VPH, sino el VIH, que es VIH-Sida, pueda ser transmitido a uno de nuestros familiares. Entonces, debemos dar educación sanitaria para evitar estos problemas. Y la vacuna, yo estoy de acuerdo, no hay en el país, pero la vacuna debe colocarse de rutina. La vacuna de VPH debe a partir de los 12 años y hasta los 25 años, porque dice que después de los 25 años
ya no hay nada que hacer. El que le dio, porque el VPH se va a quedar contigo para toda la vida también. Si sospechamos que nuestros hijos han iniciado su vida sexual a muy temprana edad, 8 o 9 años, entonces debemos estar preparados para saber qué hacer ante una situación como esta, bien sea por consentimiento o abuso sexual. Porque ahora hay una prueba que se llama reacción de cadena de polimerasa, se llama PCR, que ya tú en sangre, tomando la muestra en sangre, ves si existe el ADN del virus. Y ya tú tranquilamente a los 5 días tienes el diagnóstico hecho de que sí, estuvo en contacto y tiene el virus del papiloma humano. ¿Oíste? Igual que en el caso del VIH-Sida, tienen una prueba primero de escrutinio que es el ELISA, tú le haces una prueba de ELISA, le haces una segunda para ver si es negativa, y eso también debe ser más o menos después del 5.º día, se dice. Ahora, tú no vas a esperar después del 5.º día. Hay una cosa que nosotros, por ejemplo, nuestros estudiantes que se pinchan y tienen contacto con un paciente que no se sabe si tiene VIH-Sida, nosotros le comenzamos el tratamiento en las primeras 4 horas, porque en las primeras 4 horas tú bloqueas que el virus penetre dentro de la célula. Se dice que te pudiera retardar 8 horas, máximo 24, pero ya después de 24 horas el riesgo de que el virus penetre dentro de la célula está latente, y después que el virus penetre dentro de la célula comienza a mutar y ya los tratamientos no hacen ningún efecto. Por eso es que es ideal, si hay un contacto accidental, debería hacerse en las primeras 4 horas, iniciar el tratamiento con los antirretrovirales. Lamentablemente los contactos sexuales se ocultan, porque ningún niño, ninguna chamaca va a venir a decirle a la mamá, mira, a menos que sea una violación, ¿no? Por supuesto, pero del resto lo ocultan, y cuando vamos al diagnóstico es tardío. Hasta aquí, Salud a la Carta. Próximamente nos veremos con una nueva emisión con la información para el bienestar que usted se merece. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.